Tenemos colorcitos. Este está en verde. Más entretenido. A ver, ¿qué es lo que dice el texto 3? Es un texto científico, más que todo enfocado al área biológica, ¿no es así? Y tenemos lo siguiente. Te dice, con los ojos divididos en dos partes para ver al mismo tiempo hacia arriba y hacia abajo de la superficie del agua, los conocidos como peces de cuatro ojos, pertenecientes al género Anableps, esconden otras características biológicas que llevan tiempo intrigando a los biólogos. Como sucede con algunas serpientes, insectos o aves acuáticas, uno de esos rasgos es la simetría de sus genitales tanto en machos como en hembras. Curiosamente, los denominados gonópodos, en los machos, unas aletas anales transformadas en forma de tubo para usarse como órgano sexual e inseminar a las hembras presentan unas estructuras asimétricas. La punta está doblada hacia la izquierda o la derecha. Las hembras tienen un sobrecrecimiento simétrico del tejido que cubre la abertura lateral, la abertura genital lateral. De este modo, solo los machos y las hembras compatibles pueden aparearse con éxito y dentro de cada población existen diestros y zurdos casi en la misma proporción. Partiendo de esta premisa, que lleva más de un siglo fascinando a la comunidad científica, un equipo de científicos de la Universidad de Constanza en Alemania, junto a investigadores argentinos, ha tratado de analizar si esta simetría es heredable o aleatoria. Los resultados muestran que la simetría genital de estos peces anablépidos no se hereda, sino que se determina al azar. Para saber si esta característica se transmite de generación en generación, los expertos estudiaron dos géneros de la familia Anablepidae. Anableps, que comprende 3 especies de peces de 4 ojos, y Genincia, un género compuesto por 15 especies de vivíparos u ovovivíparos, peces que mantienen los huevos en su interior y dan a luz a crías vivas ya desarrolladas. Los científicos completaron su estudio con experimentos de cría con análisis genómicos. En ambos casos, el lado genital de las crías era independiente del lado del padre. Además, los análisis genómicos no mostraron evidencia de que los marcadores genéticos, es decir, las regiones específicas del genoma, estuvieran asociados a la asimetría genital. Tampoco hubo diferencias genómicas entre los individuos con genitales del lado izquierdo y los del derecho. Esto se ajusta al patrón general de otras especies con rasgos asimétricos similares. A ver, entonces, ideas que necesito recordar. Siempre necesito un punto, ¿sí? Agarrarme de algo para poder recordar de qué trataba ese párrafo exclusivamente. Entonces, en el primer párrafo definitivamente ya me describen de lo que va a tratar el texto, justamente los peces de cuatro ojos referido al género Anableps. Es así, ya está. Habla de características biológicas. Debo tomar en consideración que el texto se maneja de manera científica, ¿no? Entonces habla de esas características biológicas. Incluso si yo deseo, lo puedo todavía marcar o lo puedo mantener en mi mente, ¿no? Entonces, habla acerca de ello. Eso es el primer párrafo. En lo que refiere a, al segundo párrafo, ya me habla de la simetría de sus genitales tanto en machos como en hembras y me habla de las características de cada uno y también tenemos unas ciertas comparaciones, ¿no? O, digamos semejanzas, porque dice de que también se presenta en serpientes, insectos o aves acuáticas. Eso es para el segundo párrafo. En el tercer párrafo me habla de manera más específica acerca de la reproducción. Es así, y dice de que solo los machos y las hembras compatibles pueden aparearse con éxito. Pero hay una condición, ¿no? Dentro de cada población existen diestros y zurdos casi en la misma proporción. Debo considerar eso, ¿no? Y esto justamente ya lleva más de un siglo fascinando a la comunidad científica. Así que un equipo de científicos de la Universidad de Constanza de Alemania y unido también a un grupo de investigadores argentinos han tratado de analizar esta simetría, ¿no? Esta asimetría si era heredable o aleatoria. Entonces no se sabe si, hasta ese momento no se sabía si lo cargaban en sus genes o simplemente eran cosas que se daban. Entonces aquí, ya en el, mira, 1, 2, 3, en el cuarto párrafo, ya me muestra el resultado. Es así donde dice que la simetría genital no se hereda,
más bien que se determina al azar. Y me dicen también que utilizaron para saber esta característica, cuáles fueron objeto de estudio. Y tienes lo que es de la familia Anablepidae, los Anableps y también los Geninsia. Cada uno, digamos, 3 especies de Anableps y 15 de Geninsia. Y en el caso, en el último, en el quinto, ya te habla de que los análisis genómicos, imagínate, análisis de su genoma, no mostraron evidencia de marcadores genéticos asociados a la simetría genital. Es por eso que no se puede heredar, porque no forma parte del ADN. Entonces, simplemente es una cuestión que se da de manera fortuita. ¿Listo? Ya está. Primer párrafo, características biológicas de los peces de 4 ojos, ¿no? Del género. Segundo párrafo, ya me habla de la simetría de genitales tanto en machos como en hembras. Cuarto párrafo, ya trabaja con algo más específico en su reproducción. En el quinto, ya me dice de que la simetría genital no se hereda, que se determina al azar. Y, digamos, en el último, ya me refiere a lo que es el análisis genómico. Entonces ya tengo todo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, ahora sí, pasamos a lo que es el formulario y voy a mis preguntas. Listo, ya está. A ver, en la 31, ¿qué nos dice? Según el texto, ¿qué afirmaciones son válidas? Afirmaciones válidas, ojo, van de acuerdo a lo que dice el texto. Aquí pueden entrar la parte literal como la parte inferencial. Se supone de que estamos trabajando con verdades, ¿no? Con axiomas correctos. Entonces dice, la 1, la comunidad científica ha tratado de analizar la asimetría de los genitales en peces análogos. Sí, exactamente, porque habla de que se dio la oportunidad con lo que es la Universidad de Constanza en Alemania y también por parte de un grupo de investigadores argentinos. Así que sí, efectivamente, la 1 es correcta. Así que ya juego con esa alternativa, ¿no? La 2, que dice, los goniópodos no tienen un patrón general de otras especies con rasgos asimétricos similares. Esto es falso. ¿Por qué? Aquí en el último párrafo dice, esto se ajusta al patrón general de otras especies con rasgos asimétricos similares. Entonces, al decir esto es una contradicción, así que se va la número 2. Me están pidiendo afirmaciones válidas. En la 3, el lado genital de las crías de los Anableps era independiente del lado del padre. Sí, efectivamente, aquí en el texto menciona ello. En ambos casos te dice el lado genital de las crías era independiente del lado del padre. Es literal, así que se considera como una respuesta. 1 y 3. Para el caso de la 4 y la 5, te dice la 4, la asimetría genital de estos peces anablépidos se hereda. No, recuerda de que aquí ya menciona, hay un punto aquí en el cuarto párrafo, en este, eh, que donde dice de que los resultados, que la simetría genital de estos peces anablépidos no se hereda, no se hereda, así que la 4 se revoca completamente, es contrario. Y la quinta, los estudios genómicos manifestaron certeza de que los marcadores son genéticos. Recuerda, aquí hay estudios genómicos en el último párrafo, donde dice que los científicos completaron su estudio con experimento de cría con análisis genómicos. Aquí está, en el último párrafo manifiesta ese análisis genómico y dice que los análisis genómicos no mostraron evidencia que los marcadores genéticos, es decir, las regiones específicas del genoma, estuvieran asociados a la simetría genital. Por eso no se hereda. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos dos son falsos. Listo. Esto es con respecto a la 31. En el caso de la 32, en referencia a los peces de 4 ojos, son expresiones incompatibles. Recuerda de que las preguntas negativas muchas veces nos hacen caer en el error porque no tomamos en cuenta la parte que es negación. Y esto sucede porque las preguntas que venimos resolviendo anteriormente, puede ser en el examen o puede ser en la práctica, son positivas. Entonces nuestro cerebro, que es un chico positivo, le hace más caso a esto, ¿no? Siempre busca la verdad. Es una característica de nuestro cerebro.
Entonces, aquí cuando aparece la palabra incompatible, muchas veces nosotros lo obviamos. Así que lo que se sugiere es que las señales, ¿no? De esta manera. ¿Para qué? Para que tengas en mente lo que estás buscando. Entonces, aquí, en referencia a los peces de 4 ojos, son expresiones incompatibles. Voy a buscar lo que no es. En la primera, son considerados un modelo debido a la armonía fisiológica. Definitivamente no poseen armonía fisiológica. ¿Por qué? Porque hay lo que llamamos una asimetría. Eso no es armonía fisiológica, más bien es completamente lo contrario. Entonces, ¿esta es una idea incompatible? Sí, precisamente es una idea incompatible. Así que vamos viendo con la 1. Solo tengo para escoger estas 3 primeras, ¿no? En la segunda, la simetría genital que los caracteriza se establece fortuitamente. Sí, precisamente, se establece fortuitamente porque es al azar, no tiene nada que ver la parte hereditaria, ¿no? Así que esta se descarta porque me está solicitando algo incompatible. La 3, las hembras tienen un déficit del tejido que cubre la abertura genital. En el texto dice que las hembras tienen un sobrecrecimiento asimétrico, está en el segundo párrafo al final. Eso quiere decir de que es contrario a lo que dice el tercero. Así que me está solicitando lo incompatible. Así que la 3 también va dentro de las incompatibles. 1 y 3 ya tengo. Entonces voy viendo entre estas dos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver si es la 4 o la 5 la que me va a dar la respuesta. Todos los machos tienen aletas anales en forma de tubo hacia la derecha. No, recuerda de que según el texto dice que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, que la 4 es incompatible, por lo tanto esa es mi respuesta. En el caso de la 5, representan un reto de análisis e investigación para la comunidad científica. Sí, precisamente, recuerda de que los científicos están fascinados con todo esto. Por eso se ha desarrollado, digamos, los estudios por parte de la Universidad de Alemania en Constanza y también por parte de los investigadores argentinos. Así que esta vendría a ser mi respuesta. Para el caso de la 33, los denominados gonópodios de los peces de 4 ojos constituyen un ejemplo de que, como tienen una asimetría hembra y macho, entonces, ¿qué es lo que está mostrando? Está mostrando un dimorfismo sexual de este género, del género Anablepidae. Justamente porque macho y hembra son los que poseen ambos la asimetría y para poder reproducirse requieren de ser compatibles. En la 34 se deriva del texto. La 34 y la 35 se deriva y se colige, son la misma pregunta. O sea, nos están solicitando una inferencia en ambos casos. Solo que obviamente aquí la respuesta va a ser diferente. Yo puedo sacar del texto un montón de inferencias. Así que puedo hacer este tipo de preguntas, pueden entrar a tallar cantidad de veces. Aquí se deriva del texto, que no va a estar escrito, simplemente es algo que tú vas a entender, que va a estar reflejado aquí, ¿no? Es algo que se sobreentiende del texto, una de las ideas que se sobreentiende. Te dice, los peces de 4 ojos representan un enigma para la ciencia. En realidad, sí, los peces de 4 ojos representan un enigma para la ciencia y por eso se lleva a cabo todos los estudios. Entonces, al ser un enigma, los científicos buscan el porqué de esa asimetría, ¿no? Entre otras cosas que se puedan dar. Así que por el momento sí se considera, pues no está escrito en el texto, ¿no? En la segunda dice, los científicos argentinos seguirán investigando los peces anablépidos. No menciona que los científicos argentinos vayan a continuar con ello, que sí han participado con la Universidad de Constanza de Alemania, sí, pero no en ningún momento han inferido, han dado a entender de que van a continuar con ese estudio. Entonces, esto como que sale fuera. Estudios realizados a 2 géneros de la familia Anablepidae, Anableps y Genincia. Si bien es cierto, esto está escrito en el texto, ¿sí? La tercera está escrita en el texto, es literal, también hay que considerar que cuando me piden algo que se derive o se colige, se infiera, se deduzca del texto, se sugiera, sea una idea bien conformada, que dé un sentido contextual, que sea completa,
¿sí? En este caso no está completa, así que también por eso la puedo descartar. La dirección de la asimetría está determinada por el azar, el lugar de la herencia. Esto es literal. ¿Y qué nos solicita? Que se derive del texto. Pueden colocarte este tipo de alternativas dentro del examen y te pueden llegar a confundir y digamos puedes marcar esta alternativa porque la encuentras escrita, pero ya sabes, haz lo que te pide la pregunta y aquí pide que se derive algo que se esté considerando dentro del texto, pero que no esté escrito. Y entonces en la dirección esto es literal, por eso se descarta. Y hay diferencias genómicas entre los individuos con genitales asimétricos. Esto es contradicción, va contrario al texto, así que también se descarta. Nos quedamos con la primera más. Listo. En lo que refiere a la 35, se colige del texto. La misma pregunta, pero ahora tenemos la diferencia con la respuesta. Se colige del texto. Las características biológicas de todos los animales de la naturaleza han sido plenamente descritas por los biólogos. De todos los animales, primer punto, no está referido a eso el texto, solo exclusivamente al género Anablepidae. Así que, y de todas maneras, esto es algo muy, podría hasta resultar absurdo por el hecho de que no se conoce todos los animales de la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí se va. Y tampoco se ha podido obtener todas las características biológicas. Así que se va esta. En la segunda, los peces de 4 ojos estarían en peligro de extinción debido a la incapacidad de aparearse con éxito. Sí pueden aparearse, solo que tienen que ser compatibles, ¿no? Así que se va. Es contrario. Con el avance de la ciencia se facilitaría la comprensión de las peculiaridades biológicas más complejas. Te podría decir que sí, porque en el texto, ¿qué es lo que dice? En el texto te dice de que por mucho tiempo, que lleva más de un siglo fascinando a la comunidad científica, así que se ha llevado a cabo el estudio, pero no se ha podido, recién se ha podido hallar, la condición de si es heredable o no, gracias a esto, a los estudios genómicos. Y estos análisis genómicos recién se han dado en este siglo. Entonces, los avances científicos han proporcionado esa respuesta. ¿Qué quiere decir? Que este enunciado que dice que con el avance de la ciencia se facilitaría la comprensión de las peculiaridades, como en este caso, de las peculiaridades biológicas más complejas, sí, efectivamente, se puede decir ello. Ahora, en la comunidad científica existen incompatibilidades en los temas de investigación-análisis. No menciona ello, y además que formaron equipo los investigadores, ¿no es así? Así que no corresponde. Y existen algunas serpientes, insectos o aves acuáticas que coinciden en la simetría de sus genitales. Precisamente, esto es correcto, está dentro del texto, pero ¿qué me solicita? Se colige, ¿sí? Se colige del texto, algo que me dé a entender el texto, pero que no esté escrito. En el caso de la última, la 36, que dice, si se invirtiera la siguiente idea, ojo, lo que me está solicitando es una negación, ¿no? Solo los machos y las hembras compatibles pueden aparearse con éxito. Se pensaría que, ya. Aquí hay un detallito, que tengo dos condiciones. Se supone que cuando a mí me dan estas preguntas extrapolares, es como si yo pensara en un universo alterno, ¿ya? En un universo alterno donde yo voy a ver la posibilidad que puede suceder, ¿no? Entonces, tenemos en el universo en que vivimos, solo los machos y las hembras compatibles pueden aparearse con éxito. Pero ahora, ¿qué pasaría en otro? Vamos a ver, tiene doble condición esto. Uno, que solo los machos compatibles pueden aparearse con éxito. La condición, la posibilidad que surgiría sería que machos y hembras que no haya necesidad de esta compatibilidad, ¿no? Que sean incompatibles, que solo los machos y hembras incompatibles puedan aparearse con éxito. Eso es una, por esta condición. Pero como no tengo ninguna alternativa que me refleje eso, entonces veo la otra condición, que se supone
que solo los machos y las hembras compatibles pueden aparearse con éxito. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la otra condición? Vendría a ser que solo los machos y las hembras compatibles no puedan aparearse con éxito. ¿Ves? Tenemos una doble condición justamente porque aplica eso. Entonces, ¿qué pasaría si si macho y hembra no pudieran, siendo compatibles, no pudieran aparearse con éxito? ¿Qué pasaría con su especie? Su especie tendría por fenecer, ¿no es así? Acabaría por fenecer. Entonces, en este caso, tengo una alternativa que se puede incorporar. Vendría a ser que los anableps estarían en peligro de extinción. Tengo que analizar ambas condiciones cuando me presentan esto, ¿sí? Ambas condiciones. Listo, ya está. Eso es con lo que refiere al texto 3. Salimos de aquí. ¿Ok? Ya está. Ahora, como les dije al inicio, primero desarrollamos ya el texto 3, luego el 4 y al último el texto 2, pues tiene unas modificaciones ese texto 2. Ya hablaremos de ello. El texto 4, un texto bastante entretenido donde comparto la idea del autor, la verdad. Me agrada el autor, me agrada. Bastante preciso. A ver, veamos. Texto 4. Listo, ya está. A ver. En lo que refiere al texto 4, ¿qué dice? A Albert Einstein se le atribuye una frase lapidaria. Hay dos cosas infinitas. El universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Los seres humanos podemos ser muy estúpidos, sino cómo explicar las dos guerras mundiales, el nazismo, la Shoah o la Nakba. Sé que algunos de mis colegas alegarán, y con razón, que estos eventos tuvieron causas complejas como el nacionalismo, el revanchismo o el antisemitismo. Sin embargo, creo que en última instancia todas esas causas son producto de la estupidez humana. Actualmente vivimos dos pandemias, la COVID-19 y la estupidez de aquellos que se resisten a seguir las recomendaciones médicas para combatir los efectos de este virus mortal. Antes de que salten algunos a criticarme por acusar a los pobres de ser estúpidos, debo aclarar que estoy consciente de que hay quienes violan la cuarentena por necesidad, pero es indiscutible que hay otros que lo hacen por pura necedad. Los cientos de estadounidenses, en su mayoría blancos, que han estado protestando contra el aislamiento social, son una prueba de la estupidez humana. Amparados en el individualismo histórico de la nación estadounidense, aunque justificados de formas triviales, estos rebeldes se han expuesto y han expuesto a no sabemos cuántas personas al contagio, reclamando querer cortarse el pelo o la apertura de las playas y los parques, y algunos armados hasta los dientes. Estas personas alegan que es un derecho decidir cómo enfrentar la COVID-19. Lo que olvidan es que su alegado derecho de jugar a la ruleta rusa termina ante el derecho de quienes quieren proteger su vida y la de los suyos. Para sorpresa de muy pocos, el señor presidente de los Estados Unidos promovió estas protestas a través de su medio favorito, Twitter. Su estrategia es clara: crearles problemas a los gobernadores estatales. Trump busca presionarles de forma indirecta para que pongan fin al confinamiento social y abrir así la economía. A Trump solo le preocupan dos cosas: su dinero y la reelección. Tal es así que está dispuesto a sacrificar a sus seguidores en la ilusión de una recuperación económica que detenga las pérdidas de su empresa hotelera y devuelva a Estados Unidos por el camino de bonanza que se vivía antes de que llegara el hundimiento económico. Listo. A ver, en este punto, en lo que refiere al primer párrafo, cita a Albert Einstein, un gran físico matemático, el mejor se lo considera uno de los mejores de su tiempo, por no decir el mejor.
¿Y qué sucede con Albert Einstein? Él tuvo una frase bastante peculiar, vamos a ponerla así en el lado peculiar, pero que ha sido muy criticada, justamente por su contenido, ¿no? Que dice que hay dos cosas infinitas hay dos cosas infinitas. Una es el universo y la otra es la estupidez humana, ¿no? Y añade que del universo no estoy seguro. Entonces, por eso es que a Albert Einstein, digamos, lo criticaron mucho, porque nos metía a todos en el mismo saco, ¿no? Decía, esta parte sí es infinita. Bueno, ¿por qué lo dice? Él justifica y dice, ¿cómo se explica? Justamente por las guerras mundiales, el nazismo, la Shoah y la Nakba. Todos ellos han generado un caos y la verdad ha generado, digamos, por lo menos en lo que refiere a las guerras mundiales, ambas, mejor dicho, estas dos partes, han sido consideradas las mayores aberraciones de la historia. Sobre todo esto. Ya vamos a ver por qué. Y por eso lo compara con el hoy en día, ¿no? El autor ya lo compara con el hoy en día, justamente porque se trata de dos pandemias. Una, la COVID-19, y otra la considera la estupidez humana. Porque en realidad él analiza y dice cómo es posible que dando los lineamientos, dándonos digamos, colocándonos las reglas del juego y sabiendo que este virus es mortal, hay tanta gente que se expone a él. Entonces no cabe, digamos, no cabe en la cabeza de muchos esa parte, ¿no? Hay una necedad. Entonces, por eso habla de Estados Unidos. Aquí ya en el tercer párrafo lo enfoca a Estados Unidos, donde dice que los estadounidenses están protestando contra el aislamiento social, pero tienen formas, digamos, sus justificaciones como que son algo triviales, ¿verdad? Porque dice de que reclaman el hecho de querer cortarse el pelo, la apertura de las playas y los parques, y algunos hasta van armados hasta los dientes, ¿no? Entonces, todo ello genera pues vamos a ponerlo así, genera ese pensamiento de que la estupidez humana es bastante amplia, ¿no? Es infinita. Y no contento con eso, bueno, el presidente Trump es quien está generando esto, es quien está propiciando todas estas protestas para poder romper con ese aislamiento social, con ese confinamiento y poder recuperar la economía. Y de esta manera también su empresa hotelera se devuelva al camino de la bonanza, ¿no? Quiere detener las pérdidas de su gran empresa. Así que a él solo le interesa dos cosas, su dinero y la reelección. ¿Listo? Ya está. En este punto, ahora sí, ok, a ver, nos pasamos al formulario. Vamos a poner aquí. Listo, ya está. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice la 37? La 37 dice, del fragmento, actualmente vivimos dos pandemias, la COVID-19 y la estupidez de aquellos que se resisten a seguir las recomendaciones médicas para combatir los efectos de este virus mortal. El mensaje destaca que la gente tiene una actitud, ¿qué podríamos decir? Si habla de una necedad, ¿no es cierto? De aquellos que se resisten a seguir las recomendaciones médicas para combatir los efectos de un virus que es mortal. Este punto, hay que ser bastante negligente, ¿no es así? Muy negligente hacia la salud pública. Por el hecho de que se sabe que tiene una alta letalidad, el hecho de que haya personas que no sigan las recomendaciones médicas, como que tiene mucho que pensar, ¿no es así? Deja pensar. En la 38, el autor asegura en el último párrafo que Trump prioriza. ¿Qué habíamos dicho? En el último párrafo, a Trump solo le preocupan dos cosas, su dinero y la reelección. Entonces, al preocuparle esas dos cosas, que es lo que prioriza, entonces, ¿cuál vendría a ser? Su participación controversial pero humanitaria en redes sociales. Definitivamente la parte humanitaria es antinatural en Trump. La perpetuación política, ya hasta allí vamos bien, porque lo que quiere es la reelección, ¿no es así?
e imposición de posturas pacifistas. No, esto también es antinatural en él. ¿No? Esto no va por el hecho de que él mismo está generando las controversias por medio de Twitter, está usando a la gente, no. Así que se va. El interés superior de los menores de edad norteamericanos, no, tampoco porque no está mencionado en el texto, se va. Las medidas de prevención social contra la pandemia, peor todavía. La prolongación de su periodo político, sí, esto va por la reelección, y resguardo económico, exacto, precisamente. Esto se le conoce como parafraseo, ¿sí? Esto es un parafraseo. Entonces, cuando dice que el autor asegura, generalmente es una afirmación contenida en el texto, que podemos decir que se toma un parafraseo para poder mostrarla como respuesta. Recuerda que el parafraseo maneja más que todo lo que es los sinónimos, el hecho de acomodar la oración, ¿no? Esto de la prolongación de su poderío político es la reelección y el resguardo económico es su dinero. Listo. En la 39, del texto podemos deducir que, deducir, ahora no vas a tomar en cuenta nada que esté escrito en el texto. Tiene que ser algo que sí, sobreentienda, esté contenido de manera implícita, ¿no? No va a estar escrito en el texto. En la primera, el gobernante norteamericano antepone el interés personal al colectivo. Precisamente sí podemos decir eso, porque en el último párrafo, aparte de que dice que solo le interesa su dinero y la reelección, aquí dice, tal es así que está dispuesto a sacrificar a sus seguidores en la ilusión de una recuperación económica que detenga las empresas, que detenga las pérdidas de su empresa hotelera y devuelva a los Estados Unidos por el camino de la bonanza. Entonces a él no le interesa lo que es la sociedad, a él no le importa su país, no le interesa a sus ciudadanos, solamente le interesa el dinero y la reelección. Entonces, ¿antepone el interés personal al colectivo? Sí, precisamente. Entonces la 1 es correcta. Y que eso sí podemos deducir. Entonces me voy quedando con ella. ¿No es así? Aquella que no posea esa alternativa como esta se va. En la 2, los estadounidenses protestan por el respeto a su libertad. No, ya habíamos visto en el subrayado que les coloqué que los estadounidenses, aquí 200 estadounidenses, están protestando, pero ¿por qué? Contra el aislamiento social. O sea, quieren salir. No están protestando por una libertad en realidad de sus derechos o algo que sea justificado, ¿no? De respeto a su libertad. No, están quejándose del hecho de que no los dejan salir, pero no están protestando por eso. Así que la segunda se va. En la 3, Trump genera conflictos a los gobernadores estatales. Eso está escrito en el texto. Recuerda que no se puede. Entonces aquí dice, su estrategia es clara, crearles problemas a los gobernadores estatales. Así que no se considera. Ya está. Entonces se va. En la 4, Estados Unidos es pionero en el respeto de derechos comunitarios. No, definitivamente esta no va de acuerdo al texto, es totalmente contradictorio a lo que dice aquí, ¿no? En la 5, Albert Einstein, además de ser científico, fue un analítico social. Sí, precisamente, un analítico social por esto. ¿No es así? Al asegurar que la estupidez humana es infinita, es porque lo ha podido observar con detenimiento. Entonces, esa observación es la que lleva a pensar que él sí era un analítico social, observaba a la sociedad en su proceder. Entonces, la 1 y la 5 son correctas. En esta pregunta requería lo que es conocimiento por cultura general. Se infiere que cuando el autor menciona Shoah y Nakba, denuncia. Primero, ¿qué es lo que significa la pregunta cuando dice denuncia? Denuncia quiere decir que no está de acuerdo, ¿sí? Y dice se infiere, o sea, no está de acuerdo con lo que refiere a esto, ¿no? En lo que refiere, a ver, en lo que refiere a analítico social, primero veamos esto. En lo que refiere a analítico social, Albert Einstein se le atribuye a ello, pero justamente podemos asegurar por lo que mencionaba, ¿no es así? Por lo que mencionaba esto, por la justificación que tiene aquí. Albert Einstein,
se le considera un analítico social porque no fue el único comentario que tuvo acerca de eso, en realidad. No fue el único comentario, tuvo muchos más comentarios acerca de ello, pero la frase más lapidaria fue esta, que en realidad el autor cita, ¿no? Entonces, sí se le consideraba un analítico social por esa razón. Es más, Albert Einstein, hasta cierto punto, si recuerdan un poquito de la Segunda Guerra Mundial, prefirió ayudar, entre comillas, no se imaginó que iba a ayudar en realidad indirectamente a lo que es la bomba nuclear. Entonces, bueno, él también por eso se lamentó muchas cosas. Ya bueno, entonces, ya, sí se le considera un analítico social hasta cierto punto. En el caso de la 40, se infiere que cuando el autor menciona Shoah y Nakba, ya, denuncia, quiere decir que no está de acuerdo. ¿Qué cosa es Shoah? Shoah es la persecución judía por parte de los alemanes. Prácticamente es un término utilizado, un término hebreo por parte de los judíos, utilizado para referirse al holocausto. Así que esa parte corresponde a la aniquilación judía en Europa por parte de Alemania nazi. Así que ese es Shoah, ¿sí? La persecución judía por parte de los alemanes. Y el Nakba es algo similar. Es algo similar porque esto ocurre en la guerra árabe-israelí. Los israelíes como digamos, hicieron la misma parte de los alemanes, ¿sí? Vamos a ponerlo así, es como, es como lo que ocurrió con los alemanes y los judíos, solo que en este caso los israelíes jugaban el papel de los alemanes y lamentablemente los palestinos, los árabes, eran quienes pagaban los platos rotos, ¿no? Quienes tomaban el lugar de los judíos prácticamente en esa guerra. Entonces, ¿qué sucede? El Nakba es, su significado para ellos es desastre, catástrofe, y representa la huida de los palestinos por obra de los israelíes, o sea, representa el éxodo palestino. Entonces, ¿qué sucede con estas dos, con esto? ¿Qué es lo que no está de acuerdo? Cuando dice que se infiere que cuando el autor menciona Shoah y Nakba, quiere decir que no está de acuerdo con las conductas segregacionistas, efectivamente, porque en ambos se dio esa condición. En este caso, en el Shoah, los alemanes tenían la concepción de que la raza aria, recordarán a Hitler, era superior a la judía y por eso debía ser exterminada. Supuestamente esa es su razón. En el Nakba también se da esa condición. Los israelíes se consideraban de raza pura y decían que los palestinos ya eran una raza completamente deformada, así que debía ser exterminada. Así que comparten las conductas segregacionistas. Por eso el autor, al mencionar estas dos, rechaza lo que son las conductas segregacionistas. Ahora, el respeto a los derechos humanos. Definitivamente aquí no hubo respeto a los derechos humanos en ninguna de estas dos. Así que se va la 2. La 3, la ponderación de fundamentalismos. Precisamente cuando habla de fundamentalismos, habla de las ideologías de cada uno de ellos. Entonces, había una ponderación, o sea, había una priorización, una predominancia, ya está. Predominaban esos fundamentalismos, esas doctrinas que ellos manejaban, sí, en cada una de ellas tenían ese pensamiento, ¿no? De superioridad. Entonces, la 3 sí es válida. La 4, la diáspora, el autor rechaza la diáspora de los pueblos oprimidos, precisamente. Recuerda de que en cada una de ellas, aquí se dio también la huida del pueblo judío, porque se dio una persecución. Y aquí la huida del pueblo palestino también. Y la diáspora, ¿qué significa? Justamente la separación de un pueblo debido a esas persecuciones, ¿no? La diáspora significa esa migración que da. Entonces, sí compete la 4. En el caso de la 5, la proscripción está enfocado a lo que es la expulsión, ¿no? La expulsión, el rechazo del antisemitismo. ¿Qué vendría a ser el ¿Qué vendría a ser el antisemitismo? El antisemitismo es la actitud hostil hacia los judíos, ¿sí? Esta actitud hostil hacia los judíos. Así que rechaza la expulsión o el rechazo, vamos a poner así, el rechazo hacia el maltrato hacia los judíos. No, definitivamente vendría a ser contrario. Así que la 1, la 3 y la 4 van de acuerdo a lo que solicita el autor, ¿sí?
¿sí? Se infiere que cuando el autor menciona Shoah y Nakba, rechaza las conductas segregacionistas, la ponderación de fundamentalismos y la diáspora de pueblos oprimidos. Ya está. En el caso de la 41, en el texto se colige que la frase formas triviales hace alusión a eventos. En lo que refiere aquí, ¿dónde está? Dice, ya está. Dice, amparados en el individualismo histórico de la nación estadounidense, aunque justificado de formas triviales, estos rebeldes han expuesto y se han expuesto a no sabemos cuántas personas a contagio, bueno, ya, reclamando querer cortarse el pelo o la apertura de las playas, los parques, etc. Entonces, ¿qué dice? Cuando dice justificado de formas triviales, acá está la justificación, ¿no? Que quieren cortarse el pelo, quieren ir a la playa, quieren ir al parque, y algunos están hasta armados para que no les hagan nada. Bueno, justamente ¿por qué? Porque quieren salir. Entonces, su justificación es esta. Prácticamente está, cuando dice formas triviales, quiere decir de que su justificación no pesa, que no tiene importancia, no es válida. Entonces, ¿cuál vendría a ser en este caso? En este caso correspondería que hace alusión a eventos superfluos de la cotidianeidad. Por el hecho de que sí, esto lo puedes hacer cualquier día, ¿no? El hecho de ir al parque, la playa, esas cosas. Pero son cosas sin importancia, así que son eventos superfluos. En el caso de la 42 y la última, si se invirtiera la siguiente idea, lo que olvidan es que su alegado derecho a jugar la ruleta rusa termina ante el derecho de quienes quieren proteger su vida y la de los suyos. Se pensaría que los norteamericanos sostendrían que cuando menciona esto, cuando menciona este enunciado, lo que hace es decir, es mandar el mensaje de que ellos están pensando de forma individual, de manera personal, solo piensan en sí mismos. Y eso nos da a entender de que priorizan su persona antes que a la sociedad. Pero no piensan en los demás en realidad, solo piensan en ellos mismos. Entonces, lo contrario vendría a ser de que tengan un pensamiento en la sociedad antes que en ellos mismos. ¿Y cuál es el que nos proporciona esto? El que nos proporciona vendría a ser que los derechos sociales predominan sobre los individuales. ¿Sí? Como te dije, ellos piensan que los derechos individuales priman sobre los sociales. ¿Y la negación cuál sería? Que los derechos sociales primen sobre los individuales. Listo. Solo se trata de negar el derecho. Listo, ahora sí, pasamos. A ver. Listo, ya está. Pasamos a lo que es el texto 2. Como te dije, aquí, a ver, les voy a pasar el texto 2 primero. Ya, como les dije, sí, se han realizado algunas modificaciones, lo he tenido que modificar en el formulario porque si no, no ibas a hallar respuesta en algunas preguntas, debido a que las correcciones, bueno, no pudimos enviarlas a tiempo, la verdad. Con todo esto de la pandemia y muchas cosas, bueno, tuvimos algunos contratiempos. Entonces, a ver, el texto 2. Les voy a indicar cuáles son las preguntas, porque son dos. Las preguntas que han tenido que pasar por una modificación. Les sugiero que lo realicen. Ahí está, ya lo tienen el texto 2 en su pantalla, o bueno, en su chat. Listo, sí abre. Y voy a ponerles el PDF. Sugiero que lo resuelvan, ya está. A ver. Ya. Reconocimiento de los derechos a la libre determinación y al territorio de los pueblos originarios. Su lucha es doble. Es contra un Estado que no brinda servicios públicos de calidad y convierte los derechos en mercancías a disposición de quien pueda pagarlos. Pero es también por el derecho a tener voz y voto sobre la forma en que se brindan estos servicios, para que no constituyan una imposición cultural. La demanda de Manuín por intérpretes judiciales, un ejemplo, sigue esperando sentencia en el Tribunal Constitucional.
Queremos que nos consulten de verdad, dijo al recordar el baguazo y los altísimos costos de la política del perro del hortelano del gobierno aprista. Hoy, la ministra Alba anuncia que el MEP identificará a los pueblos indígenas para hacer consultas previas virtuales, pero bueno, como un mero trámite para acelerar la inversión extractiva. Debería escuchar a Manuín cuando dijo que la selva es un cementerio de proyectos mal diseñados y peor ejecutados. Nosotros somos los que cargamos con el fracaso. La voz de Manuín ha quedado grabada en los corazones de miles de personas. Su ejemplo, más que minutos de silencio, exige compromisos de lucha permanente. Murió porque no hay protocolos COVID, ni recursos ni voluntad para atender casos graves como el suyo en territorios indígenas. Acaba de morir un expresidente del Consejo Permanente del Pueblo Aguajún. Si nuestro Estado fuera intercultural, habría duelo nacional y se le rendirían los honores que merece. Bien, a ver, en realidad esto de los pueblos indígenas no es cosa solo de nuestro país. También ocurre en otros lugares, por ejemplo, en Chile con los mapuches, también tienen problemas con el territorio. En Brasil, en Mato Grosso, con los indígenas de la selva, también, igualito que nosotros. En Estados Unidos tienen problemas con los apaches. En Rusia tienen problemas en Siberia, porque también hay colonias en Siberia. Bueno, no colonias, son comunidades que viven allí y que se están extinguiendo esas comunidades en realidad. O sea, todos tienen de alguna u otra forma algún problema con respecto a ello, ¿no? Pero todo va a depender. A ver, aquí Manuín es el representante de esta comunidad del pueblo Aguajún, ¿no es cierto? Él recibió el Premio Nobel Nacional de Derechos Humanos. Y esto se debe a que él ha luchado siempre por el hecho de que respeten su territorio, porque aquí la exigencia es que respeten su territorio y además de ello, mejorar las condiciones de vida que tienen los pueblos aguajún, entre otros, ¿no? Entonces, el Estado, para él, el Estado no reconoce esos derechos, ¿no? Los derechos a la libre determinación y al territorio de los pueblos originarios. Por eso su lucha es doble, una contra el Estado y otra por el derecho a tener voz y voto, porque no lo escuchan. Entonces, al tener esa doble lucha, dice, queremos que nos consulten de verdad, porque la realidad es esta, simplemente el Estado va, examina, mira, acá se puede construir esto o se puede hacer una mina, y no consultan a las comunidades que allí habitan. Entonces, ¿qué sucede? Ahora la ministra Alba ha anunciado de que va a identificar esos pueblos indígenas y que se va a realizar consultas previas virtuales. Pero pero esto no tiene mucha, vamos a ponerlo así, gran realce en lo que refiere a lo que quería lograr Manuín por el hecho de que simplemente va a servir para acelerar la inversión extractiva. Solo les van a preguntar, oye, ¿te quieres mudar? Y ya. Entonces, ese es el problema. Por eso Manuín dijo que la selva es un cementerio de proyectos mal diseñados y peor ejecutados. Dice, nosotros somos los que cargamos con el fracaso. Entonces, ya te estás dando cuenta el lugar en donde está ubicado, ¿no? La selva. Manuín pertenece al pueblo aguajún de la selva. Y también dice que, bueno, lamentablemente, Manuín falleció debido a la pandemia, ¿no? Al COVID-19, justamente porque la gravedad de su enfermedad no fue atendida, ya que no hay recursos en esas zonas. La pelea también de Manuín era esta, ¿no? De que se tuviera recursos en las zonas como el pueblo aguajún, pero que tampoco no sean impuestas, ¿no? Que tampoco no sean impuestas y que vayan de acuerdo a las necesidades que posee el pueblo aguajún. Lamentablemente, bueno, él ocupando un alto cargo, porque en realidad en el pueblo aguajún tienen el Consejo Permanente, es un alto cargo y él fue incluso un presidente, el ser representante es como si se tratara de un líder de la misma talla del presidente, así como el presidente representa al Perú, en el caso de Manuín, él representaba al pueblo aguajún. Entonces, si nuestro Estado fuera intercultural, como dice, habría duelo nacional, ¿no?
Listo, ya está. Entonces, trabajemos, ya, esto se va. No lo, no lo considero. Trabajemos ahora con lo que refiere a las preguntas. A ver. A ver, ¿qué es lo que dice? A ver, texto 2. En la pregunta 26, marque la idea compatible. Ya no es incompatible, ahora es compatible con el texto. En la primera, la lucha de Manuel fue permanente. Sí, en realidad fue permanente, justamente porque aquí en el texto explica y te dice de que él con su ejemplo implica justamente de que también se tenga la misma condición de ser perseverante, ¿no? De estar allí permanentemente. Entonces, allí es donde nosotros podemos identificar de que él siempre luchó por esa condición, ¿no? Por eso dice, su ejemplo, más que minutos de silencio, exige compromisos de lucha permanente, porque él dio ese ejemplo. Entonces, su lucha fue permanente, sí. No puedo decir, le cambié esta palabra unilateral, le he cambiado esa palabra unilateral por el hecho de que para que haya una pelea se necesitan dos. Y en este caso, el Estado y Manuín, o bueno, el pueblo Aguajún eran quienes estaban en litigio con todo esto, ¿no? Así que la 1 corresponde, sí fue permanente. En la 2, el compromiso de Manuín fue únicamente con el Estado. No, no fue únicamente con el Estado. El compromiso de Manuín fue hacia su pueblo, hacia el pueblo Aguajún. En la 3, la sociedad tiene derecho a tener voz y voto, precisamente. Recuerda de que una de las cosas que Manuín también defendía porque decían que su lucha es doble. Ya, una de ellas fue justamente por el derecho a tener voz y voto. Entonces la 3 sí corresponde. La 4, Manuín fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz. No, no fue con el Premio Nobel de la Paz, fue con el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Así que se va a la 4. Y la 5, la promesa republicana no fue una realidad, no fue una realidad para nuestros compatriotas. Ojo, cuidado con los verbos. Aquí dice, no fue una realidad. ¿Y qué dice acá? La promesa republicana no es una realidad. Entonces, esos verbos no van con, esto no es compatible con el texto, no va de acuerdo al texto, por eso se descarta. Así que nos quedamos con la 1 y la 3. Y la 27 se deriva del texto que nosotros se refiere. Manuel habla de un nosotros, pero no está referido al lector, no manifiesta una relación con el lector. A quien se está refiriendo es al pueblo Aguajún, ¿es así? Entonces, ¿a cuál vendría a corresponder? Vendría a ser a las comunidades indígenas, ¿sí? A las comunidades indígenas como el pueblo Aguajún. Entonces, no puede ser comunidades andinas porque ya habíamos visto de que provienen de la selva. En la 28, podemos concluir del texto que, si se dice concluir, quiere decir que yo tengo que sacar algo, una deducción lógica de todo el texto, ¿sí? De todo el texto. Tengo que sacar mis propias conclusiones, ¿no? Y esta vendría a ser esta. Históricamente las luchas de reivindicación étnico-cultural son inútiles en nuestra nación. ¿Por qué? Por el hecho de que, mira, ha luchado tanto y al final ni siquiera se ha llegado a una sentencia en el Tribunal Constitucional. Se sigue en la misma carrera, no llega, no llega a su fin. Entonces, prácticamente son inútiles en nuestra nación, la reivindicación étnico-cultural, ¿no? En la 29, de existir un planteamiento por la explotación del territorio oriental del país. Si existiera un planteamiento, quiere decir de que existe un reglamento que los pueda amparar o pueda condenar, como dicen, ¿no? Que los puedan parar o condenar, pero habrían lineamientos para las personas que viven en los pueblos indígenas. Entonces, habría una política étnico-cultural en la nación, si existiera ese planteamiento. Y por último, en la 30, se puede aseverar del texto. ¿Qué significa aseverar? Aseverar significa afirmar, asegurar. O sea, quiere decir de que va a estar contenido en el texto. Y esto vendría a ser la siguiente. Su lucha es contra el Estado y el derecho a tener voz y voto. Que esto corresponde a ser
algo que proviene del texto. Por eso podemos asegurar, podemos afirmar, aseverar. Listo. Terminamos con lo que refiere a los textos.